Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a esta octava jornada cervantina y almadravera de Zara de los Atunes. En primer lugar, dar las gracias a Jesús por aceptar la invitación a ser uno de los ponentes de esta jornada. Su ponencia se titula Miguel de Cervantes y los señores del atún, Zahara, la almadraba y los presos de Sevilla en el siglo XVI. Paso a leer una pequeña biografía de él. Jesús Pozo de los Días, Sevilla, 1986, es humanista, divulgador e intérprete de patrimonio, fundador de Hispabilia, patrimonio cultural, graduado en Humanidades por la Universidad Pablo de Olavide, con estancia en la Universidad Michel de Montaigne de Burdeos, y máster en Arquitectura y Patrimonio Histórico por la Universidad de Sevilla y el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Lleva más de 13 años dedicado al estudio y la divulgación de la historia de Sevilla en toda su amplitud, desde sus orígenes protohistóricos hasta la contemporaneidad, pasando por la antigüedad, Edad Media, la modernidad y los vínculos que unieron la ciudad con América. Su trabajo abarca la televisión como asesor histórico y documentalista en producciones de France 3, Canal Arte, TN, Canal Sur, La Sexta o Movistar, y como documentalista histórica en Desmontando Andalucía, Canal Sur. Colaborador semanal en Andalucía en la Historia, de Canal Sur Radio. Y la prensa escrita, donde publica cada semana en ABC de Sevilla, la serie que da origen a este libro y crea contenido audiovisual cultural con gran seguimiento de audiencia. Conferenciante habitual en el Ayuntamiento de Sevilla, dirige el ciclo Sevilla, Historia y Patrimonio, organizado por el ICAS, y ha recibido reconocimiento institucional por su contribución a la memoria de Triana y fue elegido anfitrión del 500 aniversario de la primera vuelta al mundo. Diseña y conduce rutas culturales por Sevilla y Cádiz, además de viajes patrimoniales a destinos como Roma, Venecia, Nápoles, Florencia, Sicilia, París o Grecia, entre otros, lo que le proporciona una visión integral y humanística de la historia, la cultura y el arte. Así que, Jesús, cuando quiera. Bueno, en primer lugar, 1.000.000 de gracias a don Agustín Conejo, al Ayuntamiento de Zara y, por supuesto, a todos los presentes por estar aquí hoy, por la cultura, y para mí mi máxima enhorabuena, y lo digo con total sinceridad, al Ayuntamiento por promover desde hace ya 8 años esta jornada para la puesta en valor de la historia de Zara, de la cultura en Zara de los Atunes, porque estamos en un lugar muy interesante a nivel histórico, a nivel cultural y aparte de a nivel gastronómico, que eso yo creo que es de sobra reconocido por medio mundo, ¿no? Pero Zara hay lugares en la costa de Cádiz que siempre me gusta contar que no solamente es la gastronomía, los valores que tenemos que reconocer, que por supuesto, que eso forma parte de los valores de Zara o de, por ejemplo, Sanlúcar de Barrameda, ¿no? Que es un enclave que a mí me gusta mucho. Vamos a hablar de Sanlúcar, pero muchas veces esa dimensión histórica, patrimonial, que es lo que son estas poblaciones costeras tan interesantes y que tanto han aportado a nuestra identidad, porque también hablamos de historia y hablamos de identidad, y Zara es un punto clave, un punto que tiene un enorme interés y que tiene su germen, como bien sabéis ustedes mejor que yo, en la captura del atún, y de eso vamos a hablar. Pero con permiso voy a colocar, porque me gustaría grabar la charla y se me ha soltado esto, y un segundito únicamente. Ahora. Bien, como decía, Zara tiene, aparte de lo que son los valores gastronómicos, que mucha gente cuando viene a Zara no conoce, por ejemplo, el Palacio de las Pilas, no conoce la historia, no conoce que Cervantes habló de Zara de los Atunes, no sabemos si estuvo, posiblemente pudo pasar por aquí en el siglo XVI, pero ahora afortunadamente hace ya bastantes años y gracias también a la labor del Ayuntamiento de Zara, pues se pone en valor no solamente con la jornada cervantina, sino con el nombre de las calles, con el busto de Cervantes. Y yo creo que desde el Ayuntamiento se está haciendo una labor cultural bastante importante, y no lo digo porque esté aquí Agustín, sino porque de verdad me parece muy interesante, y lo hablo por parte del Ayuntamiento, que lo fácil es vender lo que siempre, ¿no? Lo que siempre se vende de Zara, que es el atún y solamente el atún, pero que también esta jornada cervantina yo creo que forman parte del valor histórico que tiene Zara, y me alegra enormemente, y para mí es un verdadero honor el estar aquí con ustedes. Y antes de comenzar, decir que mi charla se titula, es el arranque de un ciclo en el que van a participar otros compañeros y compañeras con charlas, conferencias interesantísimas, y de hecho a las 8 tenemos que terminar porque a las 8 comienza otra conferencia de aquí, es decir, que antes de las 8 va a ser una conferencia, yo más o menos lo que
os voy a contar es un poco los puntos que a mi juicio son más interesantes de Zahara de los Atunes en relación con Sevilla, en relación con una de las figuras más importantes de la historia y de la cultura universal, que es Miguel de Cervantes, el príncipe de los ingenios españoles, y vamos a hablar también, por supuesto, del atún, y vamos a hablar de los presos de la cárcel real y qué fue eso de la cárcel real. Y yo soy oriundo de Sevilla, soy de Triana, del barrio de Triana, vivo entre la calle Alfarería en Triana y la costa de Cádiz, desde hace ya, desde 2019. Yo siento amor por este lugar, no soy nacido en Cádiz, pero tengo esa, vamos a decir, esa querencia por la costa de Cádiz. Y prácticamente semanalmente, los que sois amigos lo sabéis, voy y vengo continuamente desde Sevilla hasta Cádiz. Yo ahora tengo una casa aquí muy cerquita, en los Caños de Meca. Y bueno, para mí es muy, me siento muy orgulloso y por poder hablar del atún y de Cervantes y de Sevilla, porque realmente esta historia que os voy a contar, o estas historias mejor dicho, aunan tanto Sevilla como Zahara de los Atunes y como la costa de Cádiz. Y precisamente de lo primero que vamos a hablar es de una figura que fue el, vamos a decir, el origen de, porque tenemos que contar la historia desde un principio, ¿no? Y nos vamos a remontar a una figura que es clave para entender Zahara de los Atunes, que fue, como muchos de los presentes sabéis, Alonso Pérez de Guzmán, que le apodaron, ¿con qué apodo? Si queréis, el bueno, si queréis participar, yo lo digo, vamos, yo con el Ayuntamiento de Sevilla organizo conferencias incluso muchas veces de cientos de personas, pero siempre me gusta que la gente participe, porque yo no traigo un guión ni traigo papeles, vais a ver que no traigo ningún tipo de esquema, me gusta que haya interactividad y que al final, cuando termine esta charla, no es otra mi intención que, bueno, que lo hayamos pasado bien, por supuesto, que hayamos disfrutado y que hayáis comprendido lo que he intentado expresar, y si tenéis algún tipo de cuestión que queráis participar, para mí no es ningún problema, sino todo lo contrario, me gusta que haya interactividad. Guzmán el Bueno, ¿qué importancia tiene Guzmán el Bueno en relación con Zahara? ¿O qué vínculo? Porque Guzmán el Bueno no conoció Zahara de los Atunes realmente. Guzmán el Bueno, vamos a empezar esta historia para que lo comprendamos en la conquista de Sevilla. ¿Sabéis en qué año se produjo una de las conquistas más importantes de Castilla? Claro. ¿En qué año se produjo la conquista de la ciudad de Sevilla? Un poquito antes de 1300. 1248. Concretamente el día de San Clemente, el 23 de noviembre. Es cuando Fernando III, que es el único rey santo que tenemos en España, conquista Sevilla y se la conquista a los almohades. Y se produce esa entrega de llaves, que veis aquí en esta tabla que está en el Ayuntamiento de Sevilla. Dice Alfonso X en su crónica, Alfonso X era, por si alguien no sabe, el hijo primogénito de Fernando III, el hijo primogénito que heredó el trono. Y dice, días más tarde, los moros nos entregaron las llaves de la ciudad. Esas llaves de la ciudad están en la sacristía mayor de la Catedral de Sevilla. Es muy bonita porque son dos, una en árabe y otra en castellano. Dice una, Dios abrirá, rey entrará. Y entraron los castellanos, leoneses y todas las tropas cristianas en diciembre de 1248 en Sevilla. Esa entrega de llaves la veis aquí representada en este cuadro y diréis, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Vamos a empezar desde el origen porque ya veréis cómo vamos a ir hilando todo. Fernando III muere poco después en el Alcázar de Sevilla. Muere concretamente el día que era el festivo, pero ya no es festivo en Sevilla porque le han cambiado al miércoles de feria. Pero ¿cuándo es el día de San Fernando? En toda España, no solamente, aunque no sea festivo, pero el 30 de mayo. Por eso los Fernando su día es el 30 de mayo. Porque Fernando III muere el 30 de mayo de 1252, muere en el Alcázar de Sevilla. Y ahí, al día siguiente, es cuando su hijo Alfonso, que sería el rey Alfonso X el Sabio, uno de los reyes más importantes de la historia de España, heredaría el trono. Y nos dice su hijo en sus cartas, porque Alfonso X escribió mucho, dice que le dijo su padre. Esto es una fuente primaria, lo que se llama en historiografía una crónica primaria, es decir, una fuente de la época. No es, porque lo escribe Alfonso X, no es de un historiador que después lo interpreta, sino que es del propio Alfonso que lo escucha de su padre. Dice, Señor, te dejo toda la tierra, ¿veis? Dice, del mar acá, conquerida, dice, que los moros del rey Rodrigo perdido hubieron, es decir, que se perdió en la batalla del Guadalete. Dice, en tu señorío finca toda, la una conquerida, la otra tributada. Si en este estado, que te la dejo, la supieres guardar, es decir, si la dejas tal cual, la corona de Castilla, eres tan bueno como yo. Dice, si la amplías, serás mejor que yo. Mas si de esto menguas, es decir, si te quitan terreno los musulmanes, dice, no eres tan bueno como yo. Y ahora mi pregunta es, Alfonso X el Sabio, a partir de 1252, cuando hereda el trono
de Castilla en la catedral, mezquita, en ese momento la catedral de Sevilla era una mezquita, no era una catedral gótica. Lo elevan, dice que le dijeron real, 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 y hereda el trono. A partir de ahí inicia una labor de conquista militar importantísima. Para que ustedes lo sepáis, lugares como Sanlúcar de Barrameda, Chipiona, Rota, Trebujena, Cádiz, Medina Sidonia, Vejer, Chiclana, son conquistados por Alfonso X el Sabio en la década de 1260. De hecho, Alfonso X deja la frontera en Vejer de la Frontera y en Medina Sidonia. Eso ocurre en 1264, tras la revuelta de los mudéjares, y ahí se deja la frontera. Pero ¿qué le ocurre a Alfonso X? Entre otras muchas cosas, lo que le ocurre es que un hijo suyo, su segundo hijo en la línea sucesoria, porque el primero murió, se rebela contra el padre. Y ahora tenemos una guerra civil en Castilla. Y el bando sanchista, no de Pedro Sánchez, no estamos hablando de... El bando de Sancho IV el Bravo, ¿qué es lo que ocurre? Que se rebela y hay quienes apoyan a Sancho y quienes apoyan a Alfonso X. Por eso dice la tradición que como Sevilla le fue fiel a Alfonso X, ¿qué es lo que ocurrió? Que le regaló el nomadejado, que es el emblema de la ciudad. Porque Sevilla, más allá de que Alfonso X pierde la guerra, se supone que el rey le regala ese emblema por la fidelidad que le mantuvo Sevilla más allá de que perdió la guerra. Y ese Sancho IV, fijaos, el Bravo, como lo llamaban, que es el hijo, ya os digo, de Alfonso, que hereda el trono, no llega a atacar a su padre, pero lo destrona. Esto es un cuadro historicista que está en Madrid, que es la conquista de Cádiz por Alfonso X el Sabio. Y eso es el campo del sur, lo que a día de hoy sería el campo del sur en Cádiz. Y veis que está Alfonso X alabando a Dios tras la conquista de Cádiz en 1262. Pues en 1264, el hijo de Alfonso X, tras la muerte ya de su padre Alfonso, llega, esta es una foto que está tomada muy cerca de aquí, en el siguiente término municipal que nos encontramos rumbo al sur. ¿Cuál es el siguiente término municipal? Eso lo sabéis ustedes mejor que yo, obviamente. Tarifa, que si os fijáis tiene un término municipal enorme. Después vamos a hablar también seguramente, si da tiempo, de los términos municipales, porque es muy interesante. Tiene un término municipal enorme, ¿por qué? Porque fue un marquesado. El marquesado de Tarifa, que era de la familia Rivera, que tenían la casa de Pilatos en Sevilla, fue un término gigante, igual que el ducado de Medina Sidonia tiene un término grande porque era un ducado. Y Tarifa, precisamente, fue conquistada por ¿quién? Por Sancho IV. Y coloca allí, como alcaide de la villa en 1292, tras la conquista de Tarifa, fijaos que estamos ya a finales del siglo XIII, a Alonso Pérez de Guzmán el Bueno. Y diréis, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con las almadrabas? Mucho. Es la clave de todo, por eso lo cuento. Alonso Pérez de Guzmán es la clave de todo. ¿Por qué? Porque tras la defensa de Tarifa, heroica defensa en 1294, que veis aquí este cuadro historicista que lo recrea, cuando los benimerines, que eran la tribu norteafricana que estaban dando caña en el estrecho, cruzan, rodean las murallas de la villa de Tarifa, que todavía se conservan, y cercan a Alonso Pérez de Guzmán, estaba rodeado de enemigos completamente, y le secuestran a quien, al hijo primogénito de Alonso Pérez de Guzmán, alcaide de la villa, y que le dice, según la crónica, el caudillo de los benimerines, a Alonso Pérez de Guzmán, le dice, asómate a la torre. Se asoma a la torre del homenaje, que todavía existe, si vais a Tarifa, frente al puerto está el castillo. ¿Y qué es lo que le contó? Que tenían al hijo secuestrado y que os rendía la plaza, os rendía Tarifa en 24 horas o le cortaban la cabeza a don Pedro Pérez de Guzmán, hijo primogénito de Alonso Pérez de Guzmán. Y dice la crónica, yo no estuve allí, no soy quien para decir si ocurrió tal cual o no, pero es lo que nos cuenta la crónica, que ¿qué es lo que hizo Alonso Pérez de Guzmán? Cogió el cuchillo desde la torre, la daga, y dijo, mátalo, pero con este cuchillo que te tiro. Y le cortaron la cabeza al hijo de Alonso Pérez de Guzmán. No rindió Tarifa siguió, obviamente, perteneciendo a la corona de Castilla, pero sacrificó a su hijo en pos de la defensa de Tarifa. ¿Qué ocurre? Por eso encontráis allí una escultura. Bueno, hay mucha referencia a Alonso Pérez de Guzmán en Tarifa, pero en la plaza de la Alameda, que está justamente enfrente del castillo, vais a ver esta escultura de Alonso Pérez de Guzmán con el cuchillo y con el escudo. Está en el castillo de Tarifa, y a partir de ese momento, por eso es clave Alonso Pérez de Guzmán, veremos a ver si nos da tiempo, son las 7:20. A partir de ese momento, ¿qué es lo que ocurre? Que recibe una serie de premios Alonso Pérez de Guzmán por el rey, por la defensa heroica. No vamos a juzgar un hecho de 1294 con los ojos del presente, porque alguno podrá decir, como es un juicio, tío, pues yo prefiero haber salvado a mi hijo y haber rendido la plaza. Claro, porque estamos en el siglo XIII, no podemos ser presentistas. Lo que sí podemos entender es cómo el rey Sancho IV le empieza a empieza porque después seguiría su hijo Fernando IV,
a otorgar una serie de premios, de reconocimientos y de señoríos a Alonso Pérez de Guzmán por esa gesta, entendedme, heroica. ¿Cuál es el primer premio que le otorga? Aquí veis una recreación, que esto, aunque lo veis que está hecho digitalmente, el original está en San Lucas de Barrameda, en el archivo. Y el facsímil está allí en la hospedería, que podéis ir a San Lucas y lo veis. Dice, carta de merced e privilegio, 1294, justo tras la fecha de la defensa de Tarifa. Dice, sepan cuánto esta carta vieren. Dice que nosotros, dicen don Sancho, por la gracia de Dios, bla, bla, dice, hacen bien en merced a vos, don Alonso Pérez de Guzmán, por los muy señalados servicios que nos hiciste en la defensa de nuestra villa de Tarifa. Otorgamos y damos a vos, a los vuestros, fijaos que interesante, las rentas y derechos de las almadrabas, desde el río Guadiana hasta el reino de Granada. Es decir, le otorga literalmente el derecho y monopolio de toda la pesca del atún desde Huelva, desde el río Guadiana, frontera con el reino de Portugal, que sigue siendo frontera, hasta el reino de Granada, justamente hasta Algeciras. ¿Qué ocurre? Que esos privilegios, os lo prometo, estuvieron en activo hasta el siglo XIX, hasta Fernando VII, que lo abolió a comienzos del XIX. Esos privilegios estuvieron en propiedad de la familia Pérez de Guzmán y después de la familia Álvarez de Toledo, que son los sucesores de esta casa, de la casa de Medina Sidonia, hasta el siglo XIX. Y ahí está la clave de todo. Alonso Pérez de Guzmán construiría, aunque esto no lo vamos a contar, en Sevilla, en Santiponce, este monasterio, que es donde está enterrado él y su mujer, María Alonso Coronel. ¿Alguien identifica este monasterio? Que existe y se puede visitar. San Isidoro del Campo, frente a Sevilla. Y empieza a construir, ¿el qué? Empieza a construir castillos en la costa para la captura del atún por ese privilegio, ya os digo, que además el privilegio original os he dicho que está en el archivo ducal de Medina Sidonia, está allí custodiado y hay un facsímil justamente en la puerta que lo podéis ver si vais a tomar un café al Palacio de Medina Sidonia de San Lucas de Barrameda. Aquí veis en rojo todos los señoríos que recibió desde finales del siglo XIII hasta comienzos del XIV. Recibe el primero Sanlúcar de Barrameda, primer señorío que recibe Alonso Pérez de Guzmán. Después recibe un señorío que no le rentó mucho, fue el que menos le rentó, que es Chiclana. Pues Chiclana era una arenal. Había un castillo almohada allí, pero allí no se asentó nunca. Después, ¿qué señorío recibe? Importantísimo. Al que pertenecía, bueno, recibe Conil, por supuesto, a finales del 13, que es el castillo. Esto que veis es una recreación del castillo de Conil, que es el origen. Aunque después Conil se convirtió en un pueblo en la Edad Media. Zahara no. Pero el castillo de Conil, que la Torre de Guzmán todavía está allí, que ahora después veremos una imagen, es el origen del pueblo para la pesca del atún. Después Conil se comenzaría a crear en torno al castillo y se dispuso lo que es el pueblo ya con una muralla, eso es un poco más tardío. Pero el origen de Conil es el castillo con la Torre de Guzmán, que se llama Torre de Guzmán. Y Vejer es el otro señorío. Y como bien sabéis los presentes, y si alguien no lo sabe no pasa nada, porque para eso estamos aquí, Vejer era un término municipal que abarcaba, como la mayoría sabéis, lo que hoy en día es Zahara de los Atunes. ¿Por qué? Porque Barbate no existía como término municipal. Barbate, el término municipal, se lo otorga Franco a Barbate después de la guerra civil por el tema de, bueno, por un tema que tampoco vamos a tratar aquí, pero fue básicamente la ayuda con los barcos de la Almadraba de los regulares y de los militares del norte de África, que es cuando se segrega Barbate de Vejer de la Frontera. Esto era Vejer, y Vejer llegaba hasta Atlanterra precisamente, porque ahí en Atlanterra comenzaba el marquesado de Tarifa. Y por eso Guzmán el Bueno, recibiendo todos estos señoríos hasta Atlanterra, llegaba su señorío, comienza a construir en los puntos más estratégicos esas torres y esos castillos para la captura del atún, porque se lo otorgan los reyes, tanto Sancho IV como Fernando IV. Esto que veis el escudo de la casa de Guzmán, de los Pérez de Guzmán, y esto que veis es, ¿identificáis qué edificio? Es el Palacio Ducal de Medina Sidonia, que ahí todavía, en época de Guzmán el Bueno, no eran duques de Medina Sidonia, de hecho no tenía el señorío de Medina Sidonia, tenían lo que os he comentado de la costa. Y esto que veis una foto del interior de ese castillo que no me da tiempo. El año que viene, si queréis, Agustín lo ve, podemos hacer una charla sobre los Guzmanes concretamente, pero aquí realmente venimos a hablar también de otras cosas, por eso simplemente estoy haciendo esta introducción porque me parece importante. Pues esta gente, los Pérez de Guzmán, que es una familia que fueron básicamente la familia noble más importante de todo el sur de España, en Sevilla tenían un palacio también, que todavía lo evocamos. Yo muchas veces cuando estoy haciendo conferencias en Sevilla, digo, no nos damos cuenta cuando decimos, voy al Corte Inglés del Duque.
Dice que voy al Corte Inglés, o qué vas al de Nervión, o voy al del Duque, no al del Duque. Voy a la Plaza del Duque. ¿Por qué? Porque evocamos todavía el nombre de la Plaza del Duque de lo que era el palacio de Medina Sidonia, de los duques de Medina Sidonia, en lo que hoy en día es el Corte Inglés, de la Plaza del Duque. Ahí tenían su palacio esta familia, que eran los dueños y señores de las almadrabas, los señores del atún, como les llamaban a los duques. Y esto que veis es una recreación que hicimos para Canal Sur, para programas de Montando, que yo creo bastante gráfica, porque ese palacio está situado sobre lo que es este edificio del Corte Inglés. Y este era el palacio, el pequeño palacete que tenían en Sevilla, que podéis ver, uno de los palacios más grandes que había en las ciudades de la Edad Media. Esto que veis también es muy interesante porque vamos avanzando y estamos en el siglo XIV y Alfonso XI, que fue hijo de Fernando IV, otorga un privilegio no para el duque ya lo tenía, para que todos los que viniesen a trabajar en las almadrabas estaban exentos de culpa, de delitos, y eso es clave, en 1333. Mirad esta carta de privilegio, ¿qué conseguía con eso el duque? Mano de obra. ¿De qué? De presos, de maleantes, de asesinos. ¿Veis? Nos dice, otorgamos y tenemos por bien que todo hombre que fuera a servir en las almadrabas, que recordad que el monopolio era de los Pérez de Guzmán, dice, de la costa de la mar, por tiempo de un año, el día cumplido, dice, les han perdonado cualquier maleficio en que hayan caído, así de muertes de hombres, como de robos, tomas u otras cosas cualquiera que, salvo traición al rey. Y esto es clave, porque a partir de aquí se empieza los señores de las almadrabas, que eran todavía, en ese momento todavía no eran duques de Medina Sidonia, que eran los señores de Conil, los señores de Vejer, empiezan a tomar mano de obra, ¿de qué? De delincuentes, que podían venir y se les perdonaban las culpas, y era como una república, vamos a decir, donde las leyes eran de señoríos para adentro. Y eso es clave. Esto vamos avanzando, porque esto no da tiempo. Esto que veis es importante también, porque aquí veis las almadrabas, Castilnovo, Chiclana, Conil, Zara, había más, ¿eh? En Cádiz hubo una porfía y un litigio. ¿Por qué? Porque el dueño de Cádiz, hasta finales de la Edad Media, eran los Ponce de León, que era la familia rival. Como Cádiz eran de los Ponce de León, que eran los marqueses de Cádiz, ¿qué ocurre? Que los Ponce de León arman la almadraba en Cádiz. Y eso provocó un conflicto porque el privilegio desde el siglo XIII decía desde el Guadiana hasta Algeciras. Claro, ¿ahora qué pasa? Los Ponce de León tenían potestad para armar almadraba, ahí se armó un lío. Lo que pasa es que después Isabel la Católica le quitó Cádiz a los Ponce de León, pero ese es otro tema. Veis que aquí aparece también en azul Condado de Niebla. El Condado de Niebla era realmente como un estado dentro de Castilla, que fue también clave, que lo reciben los Pérez de Guzmán a partir de 1369, después de una guerra civil entre Pedro I y los Trastámaras, que no da tiempo aquí a contar. Pero esta imagen yo creo que es bastante gráfica porque nos muestra el siglo XVIII. Lo que veis en verde claro son todos los territorios que eran propiedad de los Pérez de Guzmán, que ya eran duques de Medina Sidonia desde el siglo XV. El único territorio que aquí han perdido es Sanlúcar de Barrameda. Si os fijáis, tenemos todo el Condado de Niebla, con todos los pueblos de Huelva que pertenecían al condado. Tenemos Sanlúcar, no lo tenemos. Rotechipiona, que se lo regaló Pérez de Guzmán, Alonso Pérez de Guzmán el Bueno, a su hija para casarse con un Ponce de León, por eso Rotechipiona fue de los Ponce de León. Después, Conil, Chiclana, Conil, Vejer, Barbate, que ahí ya os digo no existía. Pero ¿por qué Sanlúcar ahí es realengo? ¿Por qué Sanlúcar es propiedad de la corona en el siglo XVIII? Porque fijaos el poder que llegaron a tener los duques de Medina Sidonia, que en 1641 hubo una conspiración por parte de un duque de Medina Sidonia para independizar Andalucía del Reino de España. Fijaos, una conspiración interesantísima, que obviamente no vamos a tratar aquí, y acabó Felipe IV, el rey, llamándolo a Madrid, fue el duque desde Sanlúcar a Madrid, le besó los pies, mató al marqués de Ayamonte, el rey, ajustició al otro conspirador y le dijo, vuelve a Sanlúcar, pero a partir de ahora Sanlúcar pasa a ser propiedad de la corona. Y lo único que le dejó fue el palacio, por eso el palacio todavía es propiedad de la familia. Pero Sanlúcar de Barrameda pasa a ser realengo, pasa a ser propiedad de la corona, pero mantuvo todos los señoríos de la costa de Cádiz, a excepción de Sanlúcar de Barrameda. Y ahora, si hablamos de la almadraba de Zahara, hablamos del Palacio de las Pilas, porque obviamente para hablar de la almadraba, no sé qué tiempo tenemos que hablar del Palacio de las Pilas, porque el Palacio de las Pilas es el origen del pueblo y es el origen de lo que hoy vamos a tratar. Y aquí veis cómo
nos dice, es que casi todos los duques de Medina Sidonia se llamaban Alonso Pérez de Guzmán, entonces muy, muy complicado, pero este fue el sexto. Además es una figura muy interesante, no hay retrato suyo, después de su nieto sí, el séptimo, que es el famoso que es del Armado Invencible. Pero este es muy interesante porque este fue, veis que nos dice, en 1520 le fue fiel al emperador en la guerra de los comuneros, con Carlos V, defendió Sevilla, le llamaban el señor de Sevilla, a los duques de Medina Sidonia, que Sevilla era realengo. Y veis que nos dice en 1540 impulsa la construcción del Palacio de las Pilas. Es decir, es el que construye la fortaleza, que es el Palacio de las Pilas, para la captura del atún y para instalarse, porque Zahara era la... Sin duda, eso está, es que en los archivos del Palacio de Medina Sidonia y Sanlúcar están la información de las capturas del atún, de algunos años, no de todos obviamente, los siglos XVI y XVII. Y Zahara era la almadraba más rentable, más que Conil y, bueno, y por supuesto más que Chiclana y que las demás, eso estaba claro, y por supuesto más que Tarifa. Tarifa siempre ha sido una almadraba, vamos a decir, mínima, de hecho lo sigue siendo, tiene una cuota mucho más pequeña. Pero Zahara era la clave, Zahara era la gallina de los huevos de oro, y eso los duques lo sabían. Por eso se construye ese pedazo de palacio, pero claro, Zahara no era un pueblo habitado permanentemente, como si lo era Conil. Y es por ello, aquí veis, perdón, es por ello que cuando se construye el Palacio de las Pilas, aquí veis, también muy interesante, bueno, este plano que está en el archivo del Sanlúcar, de Medina Sidonia, veis las piletas, no tengo puntero, no hay puntero. Bueno, sabéis que la iglesia de Zahara fue el antiguo salero, sabéis que las torres principales de vigía estaban las torres de Poniente y de Levante, que están aquí en los extremos. El duque de Medina Sidonia, cuando venía, se quedaba, que eso está en ruinas, si fuéramos ahora al Palacio de las Pilas lo podríamos ver, aquello está completamente en justamente la esquina que da, digamos, al mar, a la mar. Y también interesante que en 1567, cuando se termina de construir el Palacio de las Pilas, el Castillo de las Pilas, ¿qué ocurre? Que Vejer, claro, esto era señorío de los Pérez de Guzmán, pero los vecinos tenían derechos comunales. Eso ocurrió también poco antes con Juan Relinque, no sé si conocéis la figura de Juan Relinque, cuando denuncia la Chancillería de Granada que el duque de Medina Sidonia se está pasando, se está colando, entendedme, con su poder. ¿Y qué es lo que arrebató al pueblo? Poquito antes, eso ocurre poquito antes, las azas de la suerte, que era un privilegio que había otorgado Alfonso X el Sabio para que la gente se instalase aquí. Claro, Juan Relinque, que tuvo arrestos, fue a la Chancillería de Granada y se presentó allí y puso la situación a oídos del rey y le dieron la razón. Por eso tiene Juan Relinque en Vejer, fue un héroe sin duda, tiene una cultura al lado de la muralla de Vejer. Pues algo muy parecido ocurrió justo después, y es que los vecinos se quejaron en Vejer ¿de qué? De que el duque de Medina Sidonia al construir esto se iba a quedar, incluso podía separarlo del Consejo de Vejer y quedarse él con la tierra, porque podréis decir, bueno, pero es que Vejer era del duque, pero es que los vecinos tenían derechos comunales sobre las tierras, y si el duque construía aquí, era muy probable que esos derechos comunales se los arrebatasen a los vecinos, y hubo un pleito, aunque el rey, ya Felipe II, le dio la razón en este caso, igual que antes se la dio al pueblo, en este caso por eso nace Zahara de los Atunes, claro, se la dio al duque de Medina Sidonia y le permitió construir el Palacio de las Pilas. Esto es una cosa interesantísima que solamente de este dibujo daría para estar aquí, os lo digo de verdad, bueno, media hora hablando, porque es un dibujo que tiene muchísimas curiosidades. Este dibujo lo hace en esa década, en 1560, un personaje interesantísimo que se llamaba Wingaerde, Antón Wingaerde. Lo que pasa es que todo el mundo lo llamaba como Guillermo. Claro, se le castellanizó y le llamaban Antoñito el de las Viñas. Antoñito el de las Viñas dibujó un montón de ciudades en España y de pueblos. Dibujó, bueno, Sevilla tiene un montón de dibujos, Córdoba, dibuja también Cádiz, dibuja Sanlúcar de Barrameda, dibuja el puerto de Santa María, dibuja hasta los palacios. Vejer, por supuesto, hasta los palacios, hasta tu pueblo lo dibuja. Y dibuja también, por petición del duque, dibuja Zahara de los Atunes. ¿Qué es interesante de este dibujo? Muchas cosas. Aquí se equivoca en algunas cosas el pobre, pues era de los Países Bajos y no. Coloca el faro de Trafalgar, lía la breña con el cabo Trafalgar, el río Cachón se lo inventa también. Pero fijaos cómo detalla el Palacio de las Pilas, que está, eso sí, muy interesante, y veis esas
construcciones que eran efímeras, la mayoría en torno al Palacio de las Pilas. Y veis también la almadraba de Tiro, que obviamente aquí no vamos a hablar de la almadraba de Tiro, porque para eso hay otras conferenciantes que van a venir aquí, y a mí es que no me da tiempo, pero veis la almadraba como se hacía, que sabéis perfectamente que se armaba de una forma completamente diferente, una técnica diferente, un arte diferente al actual, era una almadraba dinámica. ¿Veis cómo están cercando a los atunes? Ahí lo veis perfectamente cómo lo describe nuestro amigo Antoñito el de las Viñas. Y aquí veis también, esto es muy interesante, esto está en Viena. Este dibujo no es tan conocido, el otro sí, pero este no es tan conocido. Esto está en Viena, en un museo de Viena, que es un dibujo, pero mucho más certero, de la almadraba de Tiro, lo veis, de los hombres que tiraban, con toda todo lo que era esa gran, vamos a decir, ese microcosmos humano que participaba de la almadraba de Tiro en Zahara de los Atunes. Y ahora vamos a hablar también de eso, aquí veis, os lo señalo. Y diréis, bueno, ¿y cómo eran estas temporadas en primavera cuando venían los presos aquí por decisión y por mando del duque de Medina Sidonia? Se decía un refrán que se decía anochecer en Zahara y amanecer en Berbería. Y Cervantes también lo relata. Y esto también es interesante, porque ahora vamos a entrar un poco en el tema cervantino, porque Cervantes, que es una de las figuras para mí más interesantes, no solamente de la cultura española, sino de la historia universal, por su vida, no solamente por lo que escribió, que también por supuesto, sino por la propia vida, que es una vida de película. Ahora se ha estrenado una película, Alejandro Amenábar, sobre su cautiverio en Argel, y de eso también seguramente podemos contar algo. Pero Cervantes conoció la almadraba de Zahara en la década de 1570-1580. No lo podemos afirmar porque no hay ninguna fuente documental que lo afirme, pero sí tenemos algunas pistas muy interesantes que nos hablan de que él conocía esa realidad, esos contrastes que se daban en la arena de Zahara de los Atunes, esos contrastes entre la corte, los mayorales del duque de Medina Sidonia, el duque paseando a caballo, los hombres, los maleantes y pícaros y forajidos que trabajaban en las redes, que trabajaban en las barcas. Y muchas veces, sabéis que la almadraba de Tiro, que era diferente, si alguien no lo sabe, porque eso lo voy a contar rápidamente, la almadraba desde el siglo XIX en Cádiz, que es una técnica que viene de Italia, donde también se hacen almadrabas, sobre todo en Sicilia, porque Sicilia es el punto de desove más importante que tenemos del atún rojo. La técnica actual viene importada de Italia, que es la almadraba de buche, que es una almadraba que es básicamente el laberinto de redes que se arma todos los años, como bien sabéis, y no os lo voy a explicar a ustedes. Pero la técnica que se hacía, que se armaba hasta el siglo XIX, la almadraba de Tiro, que era una técnica diferente, dinámica, que necesitaba ¿de qué? De ojeadores que vieran el paso de los atunes. ¿Por qué? Porque cuando se veían los atunes pasar, era cuando los hombres tomaban las barcas mar adentro y cercaban con un sistema de redes a los atunes, y desde por eso se llamaba de tiro, y desde tierra tiraban para sacar a los atunes a la orilla, lo mataban y después los despiezaban en el Palacio de las Pilas, en la Chanca de Conil, etc. Y yo siempre, a mí me gusta, lo que me conocéis sabéis que a mí me gusta mucho la mar y practico muchos deportes náuticos. Pesco, tengo un barquito de vela, de alquiler, no es mío, pero navego mucho a vela. Ahora poco porque no tengo mucho tiempo. Bueno, hago todos los deportes náuticos que se pueden hacer, pesca submarina, todo. Y me gusta mucho mirar la mar, mucho. Y me puedo pegar horas. Me gusta ver también cómo cambia el color del agua, si entra levante, cómo cuando el poniente, el agua, sabéis que la vuelve. ¿Cómo? ¿Qué es lo que pasa cuando entra poniente? El agua se enturbia, obviamente. Y yo siempre me he preguntado, os lo prometo, cuando tú lees los libros de las almadrabas de Tiro, libros, por ejemplo, de la historia de Zahara de los Atunes, o lees en la fuente los oteadores, los bandereros que se colocaban en las torres, yo digo, ¿cómo podían ver el paso de los atunes? Porque yo me subo a la torre de Castilnovo y yo os prometo que yo no veo o a la torre de Guzmán en Conil, y yo no veo un banco de atunes, tío. Es que no lo veo. Y si me subo a Roche, al cabo de Roche, yo no veo un día de agua súper cristalina que lleve 3 días de agua sin viento, porque por mucho que se pare el viento, el agua necesita unos pocos de día para quedarse completamente, y más en esa zona, porque aquí está el agua más clara. Claro, investigando, comprobé cómo por muchos bandereros que hubiese en las torres no podían ver el paso de los atunes. ¿Cómo se hacía? Con barcas que fondeaban
mar adentro, y eran los que avisaban a las torres. Porque además, antes, y esto no lo sabíamos, no tenemos la máquina del tiempo, pero antes, hablo de antes del siglo XVI y XVII, debían de pasar muchos más atunes, e incluso el agua, dicen algunas crónicas, cambiaba. Y eso lo divisaban, claro, y avisaban las torres avisaban a los hombres a la mar, y era cuando entraban. Pero tú a día de hoy te pones arriba de la torre de Guzmán, a lo mejor puedes verlo, pero yo desde luego, no los he visto, un banco de atunes desde arriba, pero claro, cambiaba. Y hoy los pájaros también. Y los pájaros. Y mira, cambia el color. Lo mismo que los mismos atunes, cuando pasan boquerones, pasan sardinas, desde las costas, ¿verdad? Yo lo he visto, ¿verdad? Nosotros lo vemos, nosotros está la baila, nosotros lo vemos todo. Cambia el color. Y los pájaros también. Los pájaros. Los pájaros es más. Pues cuando se divisaban esos bancos es cuando los hombres iban a la mar, sacaban a los atunes, tiraban hacia tierra y después venía todo lo que era el despiece, que ahora si da tiempo comentaremos rápidamente. Esto que veis son torres, que eran torres almenaras. Esto es un dibujo de la torre de Chiclana. Esta es la torre de Roche, que se convirtió en faro. Esta es la torre de Guzmán, que está más antigua, porque esta torre se construye en época de Guzmán el Bueno, a finales del siglo XIII. Esta torre de Felipe II también, de Castilnovo, entre el Palmar y Conil. Esta es la torre nueva en el Palmar. Esta es la torre de Meca, arriba de la colina. Esta es la torre del Tajo, efectivamente, en la Breña. Y claro, ¿estas torres se construyen en época de Felipe II para ver los atunes desde arriba? Realmente no. Realmente servían para avisar, obviamente, pero el motivo por el que se construyen fue algo que es clave también para entender cómo era la vida en Zahara y en Conil en los siglos XVI y XVII, que eran los piratas berberiscos. Vivir en Zahara o vivir en Conil era un verdadero problema, y la población realmente, no tenemos una máquina del tiempo a preguntarle, oye, ¿tú cuánto miedo tienes del 1 al 10 por...? Pero la gente vivía con miedo en la costa, porque el problema era tremendo. Sobre todo después de la expulsión de los moriscos en España. Cuando se expulsan los moriscos en España, muchos de esos moriscos se convirtieron en piratas berberiscos. Y tenemos también la amenaza del turco. Y el turco se le decía todo pirata berberisco decían los turcos. Y tenemos crónicas que nos pondrían literalmente la piel de gallina, de cómo, por ejemplo, a finales del 16 entran en Conil, dice la crónica de la época, dice por la playa de las Tres Piedras. La playa de las Tres Piedras es Fuente del Gallo, que tiene 3 rocas que asoman. Dice, entrarían por la calle Cádiz, por la puerta de Cádiz, que ya no existe la puerta como tal, pero sí existe la calle Cádiz. Dice, entraron de noche y se llevaron a 60 habitantes del pueblo, violaron, imaginaos, ¿no?, lo que supuso. Raptaron a niños, hombres, mujeres y ancianos, y se los llevaron a Berbería. Imaginaos tú estar durmiendo con tu familia, durmiendo de madrugada, que entren piratas berberiscos, que rapten a tu mujer, que rapten a tu hijo, que te maten, o que... Pues eso ocurría. Por eso, estas torres las construye Felipe II para defender la costa. Y por eso el duque de Medina Sidonia, o sea, el pueblo me refiero, de Medina Sidonia, estaban preparados en milicias por si había algún... Y por eso se ve, por si había las ahumadas famosas de las torres, podían bajar las milicias de Medina Sidonia, que es el pueblo más alto, como bien sabéis, que vigila la costa y la bahía de Cádiz, para ayudar a pueblos como Zahara o Conil, por supuesto. Y en Vejer es muy interesante y muy bonito también. Si subís a Vejer, está la muralla de Vejer, que se conserva, y hay una torre que se llama la Torre del Mayorazgo, que tenéis que entrar por una casa que se llama el Palacio del Mayorazgo, que es una maravilla. Es una casa que normalmente dejan entrar los vecinos, aunque es una casa, como una casa de vecinos, un palacio convertido en casa de vecinos muy bonito. Y si te asomas ahí, está hasta el hueco de la campana, en la torre es que se ve perfectamente, de cuando avisaban, porque está orientado a Zahara de los Atunes y a la Marisma del Barbate, de cuando avisaban cuando venían, porque los piratas berberiscos venían normalmente desde el estrecho, claro. Pero es que además es muy curioso porque justamente al lado de la torre del Mayorazgo de Vejer hay un convento que está justo al lado de la torre del Mayorazgo, de la torre de los piratas, como yo la llamo. ¿Y sabéis cómo se llama ese convento? El convento de la Merced. Y diré, bueno, ¿qué tiene que ver? La Orden de la Merced la funda Pedro Nolasco en 1218 en Barcelona. Por eso la Virgen de la Merced es la patrona de Barcelona. Y se celebra el Día de la Merced en Barcelona. Y diré, bueno, ¿esto qué tiene que ver? Pues tiene que ver.
Porque la Orden de la Merced nace con una vocación y con una función que la tuvo hasta siglo XVIII, que desapareció ya la amenaza de los berberiscos. ¿Cuál función? Redimir cautivos cristianos, rescatar cautivos en Berbería, rescatar cautivos que los habían apresado tanto en los pueblos como en los barcos, como ocurría, como le pasó a Cervantes. A Cervantes lo asaltaron en un barco, no en la costa. ¿Y qué ocurre? Que los mercedarios habitaban, obviamente, en lugares donde era necesario ir a la costa africana. ¿Para qué? Para negociar y rescatar los lotes de esclavos. Por eso a la Virgen de la Merced muchas veces la podéis ver representada en su iconografía con cadenas. Con cadenas porque, de hecho, la llaman la redentora de cautivos, la redentora. Porque la Virgen de la Merced, que es la patrona de la orden mercedaria, era la que llevaban los frailes mercedarios y cuando negociaban le colocaban a los esclavos liberados un escapulario ¿con qué? Con las barras de la Merced, que si os fijáis, si conocéis alguna, o alguna hermandad que sea mercedaria, siempre lleva las barras de Aragón, que son las barras de Cataluña, que son las mismas. Las barras aragonesas porque es una orden catalana, es una orden que nace en Barcelona, en la antigua corona de Aragón. Y cuento esto porque a Cervantes fijaos cómo a Cervantes se lo llevan cautivo, ¿dónde? Argelia, pero en un barco, venía de Nápoles después de la batalla de Lepanto, y en una galera de Nápoles a Barcelona, precisamente, lo asaltan los piratas berberiscos y se lo llevan. Ahora hablaremos de eso. Y por eso Cervantes, obviamente, conoció un cautiverio, no es que lo conociera de oídas. Cervantes, como yo digo, se bajaba a los bajos fondos, y él conocía la realidad, que por eso es tan interesante Cervantes, porque no era un literato que era un observador de la realidad y por supuesto de la condición humana. El ejemplo más claro son las novelas ejemplares. Que la novela ejemplar está todo lo que somos. Está la condición humana, lo mejor, lo peor, lo más brillante y lo más bajo. Eso está resumido en las novelas ejemplares. Y él, de esa forma tan sarcástica, tan irónica y tan inteligente y tan genial, porque para eso era el príncipe de los ingenios, cuando habla de Zahara, fijaos lo que nos dice, qué bonito, el ilustre Fregona. Dice, pero es una ironía. Toda esta dulzura me está hablando de cómo se mataban los pícaros en la almadraba de Sahara. Dice, toda esta dulzura que he pintado tiene un amargo acíbar. Dice que la amarga. Y él no puede dormir sueño seguro, sin el temor de que en un instante los trasladan de Zahara a Berbería. Por esto, las noches se recogen a unas torres de la marina y tienen sus atajadores y centinelas, en confianza de cuyos ojos cierran ellos los suyos. Puesto que tal vez ha sucedido que centinelas, atajadores, pícaros, mayorales, barcos y hasta las redes, con toda la turma bulta que allí se ocupa, han anochecido en España y han amanecido en Tetuán. Fijaos cómo conocía esa realidad, no solamente porque conocía a los pícaros en la cárcel de Sevilla y quizás, y bueno, aparte sabemos que estuvo en Vejer, Cervantes visita Vejer, eso sí está documentado, y muy posiblemente conoció la almadraba de Zahara. Pero es que él estuvo preso 5 años. Es que él conocía lo que era esa realidad de cautiverio. Ahora la película de Amenábar, sabéis que ha recreado esos 5 años en la película del cautivo. Y si habéis visto la película, si la veis, vais a ver cómo son los frailes trinitarios los que los rescatan y pagan su rescate. Por eso Cervantes, si vais a Madrid, id al barrio de las Letras, maravilloso, y allí está el convento de las Trinitarias y hay una placa que pone: aquí está enterrado el príncipe de los ingenios, por la misma orden que lo rescató de cautiverio. Porque la orden de la Trinidad, que también eran frailes redentores, son los que rescatan a don Miguel de Cervantes. Un segundillo. Yo creo que vamos bien. Pues don Miguel de Cervantes, que conoció toda esta realidad, toda esa turma bulta, como él mismo describe genialmente, nace, como bien sabéis, en Alcalá de Henares, o por lo menos parece que nace en Alcalá de Henares. Fijaos, en sus vidas de película, en 1569, después de un problema que tuvo en España, huye a Italia, lo acoge un cardenal, que se llama el cardenal Acquaviva, en Roma, y después marcha a Nápoles. ¿Por qué? Porque Nápoles era española. Nápoles era española desde comienzos del siglo XVI, porque el gran capitán conquista Nápoles, aunque anteriormente había sido aragonés. Por eso Nápoles tiene tanta influencia española, que es una ciudad maravillosa. De hecho, allí hay un barrio, como bien sabéis algunos de los presentes, que se llama ¿cómo? El barrio español, Quartieri Espagnoli, un barrio más muy interesante, donde se alojaban los tercios españoles y cuyo escudo todavía es el escudo de Carlos III, que lo tienen allí además con mucho orgullo, porque además ellos, como
En Italia sabéis que después de la unificación el sur de Italia quedó muy pobre, en el Nápoles, mucha gente que tiene como un recuerdo, no porque la hayan vivido, pero siempre dicen, con los Borbones españoles estábamos mejor, porque claro, en época de cuando la Nápoles fue española, era una de las ciudades más ricas de Europa. Lo que pasa es que después con la unificación todas las industrias y todo se fue para el norte, y Nápoles vivió una decadencia que sigue hasta el día de hoy. Pues Nápoles era una ciudad donde todos los aventureros españoles, los soldados, pasaban por allí. Y Cervantes pasó por Nápoles, obviamente, porque tuvo una vida de aventura y una vida, ya os digo, de película. Y de Nápoles embarca y participa en la batalla de Lepanto, en 1571. En la batalla de Lepanto se supone, según la tradición milagrosa, la batalla de Lepanto enfrentó al turco con una liga santa que estaba dirigida por España, por Felipe II, y que también participaron repúblicas marítimas italianas, cristianas, como fueron Venecia, que fue clave, porque sin el arsenal de Venecia y todas las galeras que aportó Venecia, quizá esa batalla no se hubiese ganado. Génova, por supuesto, y cuando estaban allí, Lepanto ocurre en Grecia, en un golfo de Grecia. Cuando están allí luchando, perdón, dice la tradición milagrosa, dice la tradición, que yo no soy nadie para decir si ocurrió o no, que se apareció por las nubes, estaban sufriendo mucho los españoles, dice que el mar se tiñó de rojo. Y ahí estaba Miguel de Cervantes, que sabéis que se quedó como... claro, se le quedó inutilizado un... No es que se le cortase el brazo ni la mano, pero efectivamente, la mano izquierda. Y de hecho él lo cuenta en el prólogo de la novela Ejemplares, dice: la más alta ocasión que vieron los siglos. Lo recuerda como un hecho absolutamente heroico por parte de los españoles y bueno, y también por su parte que participó, claro. Tanto así que se quedó manco, como bien sabéis. Y dice la tradición milagrosa, que ocurrió, pudo ocurrir o no, yo no soy nadie para decirlo, que ha aparecido por las nubes la Virgen del Rosario, alentando a la flota española. Por eso, el día de la Virgen del Rosario, el día de las Rosarios, ¿es qué día? El 7 de octubre, que es cuando ocurrió la batalla de Lepanto. Y por eso se convirtió, aunque ya estaba vinculada, en la patrona de la flota española y la patrona de la flota de India, la patrona de la Armada, y por eso la llamaban, es una pena porque ya se olvida, ¿no?, esa vinculación marinera que tenía la Virgen de Rosario, la Galeona. Que de hecho cuando salió la flota de India, de Sevilla o después de Cádiz, y a partir del siglo XVIII, finales del XVII mejor dicho, a la nao capitana le colocaban el estandarte de la Virgen de Rosario porque era la patrona de la marinería realmente. Era la patrona de la flota, de la armada y de todo lo relacionado con la mar. Y cuento esto porque Cervantes participa allí en la batalla de Lepanto y vuelve a Nápoles y después lo toman cautivo. Ya estamos en 1580, cuando lo rescatan los trinitarios, y él vuelve después a Madrid, vuelve a España, entra por Portugal, y en 1587 Felipe II, en un momento en el que está España en guerra con Inglaterra, con la reina Isabel I, perdón, ¿qué es lo que ocurre? Que lo nombran funcionario de impuestos. Recaudador, básicamente, a los terratenientes, perdón, a los terratenientes de Andalucía. ¿Cuál era su tarea? Recaudar un impuesto a los ricos, básicamente, en la finca, sobre el trigo y sobre todo sobre el aceite de oliva. Imaginad el cariño que le tenían los dueños de la finca cuando veían llegar Miguel de Cervantes, porque lo que hacía era poner la mano. Sabéis que por un motivo económico, porque parte de ese dinero de la corona, de ese dinero real, que era por eso era el funcionario real de la armada que se estaba armando para entrar, después se le llamó la Armada Invencible. ¿Qué pasó con el dinero? Que una parte, no todo el dinero, una parte del dinero real, resumo muchísimo, se pierde. Parece ser porque un banquero al que él le había prestado dinero quebró. Y muchísimas gracias, Agustín. Los funcionarios y comisarios de la Hacienda, ¿qué es lo que hacen? Hacen un escrito y lo meten en la cárcel real de Sevilla. Esto es clave, porque muy posiblemente sin esa... muchas veces ocurre, ¿no? Dice, no hay, muchas veces las cosas malas que ocurren después traen cosas maravillosas. Y si no hubiesen ocurrido esas cosas malas, no hubiesen sucedido esas cosas maravillosas. Si Cervantes no da de bruces en la cárcel real de Sevilla, no tendríamos el Quijote, no tendríamos las novelas ejemplares, no tendríamos todas las maravillas literarias que tenemos. Porque es clave su estancia en la cárcel para lo que después escribió y lo que después publicó. Y ahí en la cárcel real de Sevilla, veis que he puesto la Universidad de Lampa, estaban, os podéis imaginar, la ciudad en ese momento más poblada de Europa, de las 3 más pobladas de Europa, 1580, él entra en 1597, está varios meses, no está mucho tiempo. Entra en septiembre de 1597. ¿Y qué es lo que ocurre? Que conoce toda esa realidad, que él ya conocería de antes.
y después la retrata de forma genial en obras picarescas como Rinconete y Cortadillo, como La Ilustre Fregona. Y que es lo que nos cuenta el prólogo del Quijote, aquí lo veis. Dice: ¿qué podrá engendrar el estéril y mal cultivado ingenio mío, sino la historia de un hijo seco, avellanado, antojadizo y lleno de pensamientos varios y nunca imaginado de otro alguno, bien como quien se engendró en una cárcel donde toda incomodidad tiene su asiento y donde todo triste ruido hace su habitación? Esto es una placa que está en la calle Sierpes en Sevilla, donde estuvo la antigua cárcel real, la cárcel más importante de toda España desde la Edad Media. Y esto que veis es un plano del siglo XVIII de esa cárcel, que estaba en lo que a día de hoy es un banco, que es el banco, bueno, actualmente está ahí la Caixa, ha habido varios bancos. De hecho, mi padre, que trabajaba en el Banco Hispanoamericano y el Banco Central Hispano, trabajó en esta oficina hace ya unos pocos de años. Y Cervantes escribe, más tarde publica ya en el siglo XVII, una novela, que forma parte de las novelas ejemplares, que se llama La Ilustre Fregona, que es en la que habla de Zahara. Porque él conoce a esos presos y conoce a esos pícaros que venían a trabajar, recordáis la mano de obra que usaba el duque de Medina Sidonia, y fijaos cómo relata, dice Carriazo, claro, en la novela de La Ilustre Fregona son dos pícaros que son realmente dos niños ricos, son dos niños ricos que por aventura quieren venir a Zahara, pero realmente son de familia noble. Y al final, cuando hacen el viaje soñado, porque ellos soñaban con llegar a Zahara de los Atunes, que donde estaba, dice, el Finisterre de la picaresca. Y eso ocurría realmente. Había niños, os lo prometo que eso está documentado, niños de buenas familias que venían por la aventura que era participar en la almadraba de Zahara en el siglo XVI. Y claro, eso lo conoce Cervantes. Cervantes, digamos, su realidad, tanto en Sevilla como en la costa, le sirve de sustrato literario para sus obras. Esto es un ejemplo claro. Cervantes conocería a algún niño rico que participó en la almadraba de Zahara y que se lo pasaba de gran categoría en la primavera en Zahara de los Atunes, y lo retrata y le hace de forma sarcástica, lo retrata y de forma genial en La Ilustre Fregona. ¿Y qué ocurre? Que fijaos cómo dice, pasó por todos los grados de pícaro hasta que se graduó, como si fuera una universidad de pícaros, ¿no? De maestro en las almadrabas de Zahara, donde es el finibusterrae de la picaresca. Y dice, claro, nos habla de muchos de los prototipos de pícaros que había en España, en la plaza de Zocodover, en Sevilla, etcétera, en Madrid, y dice, pero os resumo con palabras actuales. Dice, no, pero no la deis de pícaros, no sé, como diciendo, no seáis vacilones, amainad del brío, bajad del toldo. Bajar el toldo es una expresión también de la mar, ¿no? Baja las velas. Dice, no te la des de pícaro si no has pasado 2 cursos, como diciendo, si no has estado 2 primaveras en la temporada de la almadraba de Zahara de los Atunes. Dice, allí. Dice, donde la suciedad limpia, la gordura rolliza, la hambre pronta, la hartura abundante, sin disfraz el vicio, el juego siempre, es decir, de todo lo que, digamos, lo que se representa la picaresca está ahí representado. Y se está dando, además, a la misma vez en diferentes... Mientras uno se está peleando con otro, picando, otro está robando, otro está... Dice, sin disfraz el vicio, el juego siempre, las pendencias por momentos, las muertes por puntos, las pullas a cada paso, los bailes como en las bodas, las seguidillas como en estampas, los romances con estribo, las poesías sin acciones. Allí se canta, se reniega, se riñe, se juega y por todo se hurta. Allí, fijaos qué bonito, campea la libertad y luce el trabajo. Allí van o envían muchos padres principales a buscar a sus hijos y los hallan. Esto es lo que os contaba antes. Y tanto sienten sacarlo de aquella vida como si lo llevaran a dar la muerte. Porque Cervantes conocería alguna situación de padres que venían a rescatar a sus niños que estaban aquí en la almadraba de Zahara. Este es el busto que está en Sevilla, y vamos a ir terminando, en la calle Entre Cárceles, y con don Miguel de Cervantes Saavedra terminamos. Ha sido un auténtico placer, mil gracias a Agustín y a todo el ayuntamiento y a todos los presentes, y espero que el año que viene nos veamos de nuevo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Me he colado, perdón. Un recuerdo. Bueno, Vale, de esta jornada. muchísimas gracias. Aquí. Muchas gracias.